Hemos estado hablando acerca de algunos regalos que Jesús nos ha dado a nosotros como humanidad. Dice, le dio dones a los hombres, pero esa palabra hombre se refiere a la humanidad. Y entonces todos nosotros necesitamos aprender al respecto de estos regalos, acerca de estos dones y cómo estos dones nos pueden equipar a nosotros. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si fuera tan amable de cerrar sus ojos, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por el privilegio que tú nos das de estar en tu presencia, de estar reunidos aquí delante de ti. Gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra y recibir revelación, entendimiento y sabiduría de parte de tu santa palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra perfecta en nuestros corazones, que la semilla de la palabra quede implantada y que podamos ser hacedores y no solamente oidores el día de hoy, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Y todo el pueblo del Señor dice amén, amén y amén, que así sea. Entonces hemos estado estudiando estos regalos. Comenzamos hablando acerca de los apóstoles, luego empezamos a hablar acerca de los profetas, y eso significa que el día de hoy necesitamos hablar acerca de los evangelistas. En la secuencia que estamos siguiendo, que es la secuencia que aparece en el pasaje, tocaría entonces hablar acerca de los evangelistas. Pero antes de entrar directamente al mensaje, yo quiero aclarar algo o animarle a usted con algo. A veces cuando tocamos estos temas, especialmente de los dones ministeriales, que es así como se llaman, hay personas que dicen, mire, qué bonito todo eso, pero la verdad es que no sé qué mucho que tiene que ver eso conmigo. Yo no soy apóstol, no voy a ser apóstol, no soy evangelista, no voy a ser evangelista. Entonces, ¿por qué debería yo escuchar un mensaje donde me van a hablar acerca de los evangelistas si yo no soy evangelista? Pero déjeme explicarle cómo funciona esto. Cuando dice que Él dio dones a los hombres, no solamente está diciendo que Jesús escogió a ciertas personas para ser apóstoles, por darles un ejemplo, sino también lo que está diciendo es que los apóstoles como tal son los regalos. Entonces, no es solamente que Jesús haya dicho, tú vas a ser apóstol, sino el apóstol es el regalo. El evangelista es el regalo, el pastor, el profeta, el maestro es el regalo. Y por lo tanto, si son regalos para nosotros los santos, significa que todos nosotros deberíamos aprender cómo estos regalos nos pueden equipar a nosotros como santos para la obra del ministerio. Una de las marcas de una iglesia saludable es que en toda iglesia saludable deberían manifestarse estos 5 dones ministeriales. No solo uno, no solo 2, no solo 4. Toda la iglesia, todas las iglesias deberían tener todos estos 5 dones en manifestación, porque necesitamos de los 5 dones. No solamente imagínense que todos fuéramos evangelistas, pero que no hubieran maestros. Entonces somos buenos para alcanzarlos, pero como no hay pastores, no los podemos cuidar, ¿verdad? Qué bonito, pues, que imagínense que todos fuéramos profetas, ¿verdad? Nos profetizamos, algún profeterío loco aquí, pero si no hay evangelistas, si no hay maestros, si no hay pastores, entonces necesitamos los 5. Y mire, no lo digo solamente porque yo soy el pastor, lo digo porque es la verdad. Aquí en esta iglesia somos muy bendecidos porque aquí definitivamente tenemos los 5 dones en operación. Aquí en esta iglesia hay apóstoles, aquí en esta iglesia hay profetas, aquí en esta iglesia hay evangelistas. Mira, aquí hay unos evangelistas bárbaros, son increíbles estos hermanitos, y estoy pensando en ellos por nombre. Estos hermanitos evangelizan hasta los evangélicos. Mire usted, hasta los mismos evangélicos le vuelven a dedicar su vida al Señor. No sé si es por miedo, pero son unos evangelistas bárbaros. Entonces, gracias a Dios por esos hermanos, pero también tenemos pastores y maestros. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los evangelistas. Y el primer punto, usted sabe que yo tengo 3 puntos para usted el día de hoy. El primer punto es una pregunta, y la pregunta es, ¿qué es un evangelista?
¿Qué es un evangelista? Cuando usted piensa en la palabra evangelista, ¿en qué piensa o en qué tipo de persona piensa usted? La mayoría de nosotros, cuando escuchamos la palabra evangelista, probablemente vamos a pensar en uno de los famosos evangelistas que Dios ha levantado y utilizado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos conocen al hermano Billy Graham? ¿Verdad? Hemos escuchado al hermano Billy Graham, ya partió para estar con el Señor, pero durante décadas el hermano Billy Graham fue utilizado para alcanzar a millones de personas. Aquí en Latinoamérica tuvimos la bendición de contar con personas como Gigi Ávila, por ejemplo, ¿verdad? Luis Palau, personas que fueron tremendamente utilizadas por el Señor para el evangelismo. Pero cuando hablamos de evangelismo o un evangelista, necesitamos entender quién es y qué hace. La palabra evangelista o la palabra evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. Entonces, hoy vamos a aprender esto si no lo habíamos aprendido. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias. Una vez más, la palabra evangelio significa buenas noticias. Excelente. Y la palabra evangelio o evangelion, que es la palabra original, se puede referir tanto a las noticias como tal, pero también se puede referir al mensajero que era el encargado de portar o de llevar las buenas noticias. Entonces no es solamente las buenas noticias como tal, sino también se refiere al que lleva o al que porta las buenas noticias. Eso significa, por lo tanto, que todos nosotros como cristianos llevamos las buenas noticias. Todos aquí llevamos las buenas noticias porque Cristo es una buena noticia. Y todos nosotros hemos encontrado a Jesús, todos nosotros hemos recibido algo de parte de Dios y esas son buenas noticias. Entonces el problema no es que los cristianos lleven las buenas noticias. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que a veces los cristianos, como decimos acá en Guatemala, se quedan con el mandado. Tienen las buenas noticias, pero no entregan las buenas noticias. ¿Y cuántos saben que buenas noticias solo son buenas noticias si se entregan? Si uno se queda con el mandado, no sirve de mucho. Imagínese usted que usted se ha ganado 1,000,000 de quetzales. ¿A cuánto les gustaría ganarse? ¿A ustedes les caería mal caer? Si no les gusta, démelo a mí. A mí sí no me caería nada mal. 1,000,000 de quetzales, pero el encargado de informarle a usted es su amigo, es su pariente que por alguna razón, por despistado, se quedó con el mandado. Y usted pasando sus grandes penas económicas, viendo ahí de dónde saca, a ver qué güiro empeña para poder terminar el mes. Y anda ahí viendo qué hace. Y en todo este tiempo usted tiene el 1,000,000 de quetzales, pero se le olvidaron contarle. Y en una de esas su amigo, su familiar le dice: vos me vas a matar. Fíjate que me avisaron, me dijeron que te dijera que te ganaste 1,000,000 de quetzales, pero a mí se me olvidó decirte. Dan ganas de imponerle manos, ¿verdad? Sí, dan ganas de agarrarlo y decir: vení, te voy a ministrar. Con manos y con pies. Porque qué buena noticia haberme ganado 1,000,000 de quetzales, pero no es una buena noticia si no me la dan. Entonces, como cristianos, no solamente nosotros no somos receptores de las buenas noticias, sino también nosotros necesitamos aprender a ser equipados para dar las buenas noticias. Y los evangelistas nos ayudan a ser equipados para entregar las buenas noticias. Entonces, déjeme decírselo de esta manera: los apóstoles no se equipan para ser enviados con nuestro llamado, ¿sí? Los apóstoles no se equipan para ser enviados con nuestro llamado. Los profetas nos equipan para entregar un mensaje de ánimo. Recuerdan que la semana pasada hablamos acerca de esto, que profetizar es dar un mensaje de ánimo. Entonces los profetas nos equipan para entregar un mensaje de ánimo y los evangelistas nos equipan para entregar las buenas noticias. Por lo tanto, necesitamos todos estos dones. Entonces, ese es un evangelista. El siguiente punto número 2, también es una pregunta. Escuche, ya sabemos que es un evangelista, que es alguien que entrega un mensaje. Entonces, la siguiente pregunta sería: ¿cuál es mi mensaje? ¿Cuál es mi mensaje? Si ya todos establecimos que tenemos un mensaje que entregar, entonces la siguiente pregunta lógica sería: ¿cuál es mi mensaje? Y la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Aquí está la respuesta. La respuesta es: el mensaje que usted tiene que entregar, mi amado hermano, es su historia. Nuestro mensaje es nuestra historia. Pero de repente la palabra historia no mucho nos convence, entonces se la voy a expresar en el idioma que nosotros, usted sabe que nosotros como cristianos tenemos nuestro propio idioma. Nosotros realmente no hablamos español, nosotros hablamos cristianeco.
¿Cuántos hablan cristianeco? Son bilingües, hablan español, o tal vez son trilingües, usted habla español, inglés. No va a decir usted como dijo el hermano, yo soy bilingüe porque hablo español y tonterías, no. Y mi segundo idioma es más fuerte, va, no. Entonces, nosotros hablamos español y cristianeco, porque usted le pregunta a un cristiano, ¿cómo está? Mejor dicho, usted le pregunta a un no cristiano, ¿cómo está? Y la respuesta es, bien. Usted le pregunta a un cristiano y le responde en cristianeco, bendecido, prosperado y en victoria. Eso no es español, eso es cristianeco. Usted le pregunta a un no cristiano, ¿vas a llegar a las 5? La respuesta es sí. Usted le pregunta a un cristiano, ¿vas a llegar a las 5? La respuesta es amén. ¿Qué es cristianeco? Entonces la palabra historia es una palabra en español. Ahora se lo voy a traducir a cristianeco. La palabra historia en cristianeco se dice testimonio. Muy bien. Un testimonio. Hermanos, quiero contar mi testimonio. Yo tengo un testimonio que contar. Todos nosotros tenemos un testimonio, pero aquí está el problema. A algunos de nosotros el diablo nos miente intentándonos decir que nuestro testimonio no es tan poderoso que digamos. Y a veces discriminamos contra algunos testimonios. Han escuchado aquellos testimonios gruesos, ¿verdad? Aquellos testimonios. Yo chupaba, aleluya, dice el hermano, ¿va? Y yo estaba en las maras y yo era narcotraficante y yo me iba a suicidar y me iba a tirar de un edificio cuando yo escuché la voz de Dios diciendo, no te tires, yo tengo un destino para ti, aleluya. Y uno dice, wow. Pero hay personas, como su servidor, que crecieron en la iglesia. Entonces, en ese sentido no tenemos mayor testimonio. Nosotros miramos a un cuate que el Señor lo liberó de las drogas y nosotros decimos al Señor, a mí me liberó de masticar mucho chicle. O sea, mi mayor adicción ha sido con la cafeína. Y aquel fue narcotraficante, fue capo de una vez. Y entonces a veces el diablo nos miente y nos dice, tu testimonio está guau, papadito, porque mira aquel sí poderoso, el testimonio. En cambio, vos, ¿qué le vas a decir? No se deje engañar por eso. Todos los testimonios son poderosos, todos los testimonios son válidos. Y el testimonio de usted es exactamente lo que alguien más necesita para recibir de parte de Dios. Todos nosotros tenemos un testimonio que Dios quiere utilizar para traer libertad a alguien más. Entonces, nuestro mensaje es nuestro testimonio, es nuestra historia. Déjeme decirle otra palabra en cristianeco, pero esta palabra da miedo. Esta es una de las palabras más terroríficas en todo el cristianismo. ¿Está listo? La palabra es evangelismo. Evangelio, ¿verdad que esa palabra da miedo? Evangelismo, porque nosotros, yo les digo, hermanos, el otro domingo vamos a ir a hacer evangelismo. ¡Ja! No va a venir, dice el hermano, voy a estar enfermo. Fíjese, está programada mi enfermedad cabal el domingo a la hora del servicio. Ya en la tarde ya va a estar bueno, ya va a estar almorzando como si nada. Porque hay algunos que cuando escuchan la palabra evangelismo dicen aleluya, y hay otros que dicen a mí se me lengua la traba, a mí que no me vengan a decir nada. Yo recuerdo hace muchos años, ustedes de verdad no se imaginan, fue hace más de 10 años que yo estaba estudiando en el bíblico. Y como parte de los cursos del bíblico nos dieron un curso de evangelismo personal. Y entonces nos enseñaron un montón de técnicas. Los que han salido a evangelizar conocen estas técnicas, las 4 leyes espirituales, ¿verdad? Las 3 preguntas. Uno le pregunta a la persona, si usted muriera el día de hoy, ¿usted sabe a dónde se iría, a dónde despertaría? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Verdad? Y nos daban unos tratados. ¿Han visto ustedes? No sé si algunas vieron unos tratados, saben, unos rojitos y negros, ¿verdad que sí? A mí de pequeño me gustaba leer esos tratados. Me convertí varias veces que mi papá tenía un montón, no sé por qué tan teníamos, pero tenía unas bolsonas así de tratados, de plano para evangelizarnos entre la misma familia, de plano, porque yo nunca vi que repartíamos eso, tenía la bolsota ahí, y tú te vas a ir al infierno. Hay unos subtítulos así, la iglesia católica era la bestia, un montón de cosas así bien feas, ¿va? Y entonces nos sacaron una noche a evangelizar, nos subieron aquellos bucesotes grandotes y nos llevaron a evangelizar aquí al Parque Benito Juárez. Mire, hay un problema con mandar a evangelizar un montón de estudiantes hambrientos a un parque donde hay un restaurante de pollo frito justo ahí en el parque. Ese día hubo un avivamiento tremendo entre los combos de 3 piezas, pero muy pocas almas, creo yo, aceptaron a Jesús porque todos fueron a amontonar al restaurante y eso obviamente estaba prohibido, ¿va? Y los hermanos viendo cómo se sacaban el olor a pollo frito, ¿va? Para que no se dieran color ahí en el bus. Y entonces yo recuerdo que nosotros íbamos, pero así que nos temblaban las canillas. Y entonces nos mandaron de 2 en 2, porque aparentemente es bíblico y qué bueno que van de 2 en 2, porque siempre hay un más tímido y uno menos tímido. Entonces el menos tímido dice, háblale vos, le dice. Y entonces recuerdo que bajamos del bus y entonces empezamos a dar vueltas ahí en el parque y pasaba una persona y háblale vos, no, vos. Y cuando ya se había pasado. Entonces ya la segunda persona que veíamos, hoy sí le hablamos, no, tiene cara de marero, no, mejor no.
Y luego la tercera persona que pasaba, nosotros decíamos, ah, no, ese se me hace conocido, ese como que es hermano evangélico. No, era solo la excusa para no hablarle. Va. Total, que ¿sabe cuánta gente alcancé yo ese día? 0. Entonces, cuando hablamos de evangelismo muchas veces tenemos miedo, pero hay que entender algo, mis amados hermanos. Evangelismo no es algo que nosotros hacemos, escuche, realmente es quienes somos. Evangelismo es quienes somos. ¿Por qué? Porque somos testigos, es muy importante esa palabra, testigos de la obra de Dios en nosotros. Jesús dijo que nosotros seríamos testigos cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Entonces, nosotros tenemos el poder y la responsabilidad de ser testigos de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y los dones de Jesús nos equipan para dar testimonio. Y escuche, los dones del Espíritu Santo nos empoderan para dar ese testimonio. Los dones de Jesús nos equipan, los dones del Espíritu Santo nos empoderan. Somos empoderados para testificar por el Espíritu Santo. Pero testigos es quienes somos. Ahora levanten la mano todos los testigos, no los testigos de Jehová, pero todos los testigos. Somos testigos. ¿Por qué somos testigos? Porque un testigo es alguien que ha visto o ha oído algo. Y todos nosotros hemos visto las maravillas del Señor. Hemos oído las buenas noticias. Y todos nosotros podemos dar testimonio de aquello que Dios ha hecho en nosotros. Entonces debemos ser buenos testigos, porque hay algunos testigos que se rehúsan a hablar de lo que vieron. Pasan ahí asaltando y por miedo después uno les pregunta, ¿y usted vio algo? No, yo no vi nada, aquí no pasó nada. Entonces no debemos ser de esos testigos, pero un testigo es simplemente alguien que habla de algo que vio o escuchó. Y la Biblia está llena de testigos. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 2, verso 20, los pastores. Este pasaje nos habla de que los pastores fueron testigos. Lucas capítulo 2, verso 20 dice, al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Los discípulos de Juan el Bautista fueron testigos. Lucas 7, 22. Entonces Jesús les respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan todo lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Los discípulos de Jesús también fueron testigos. Vea lo que dice Hechos capítulo 4, verso 20. Hechos capítulo 4, verso 20. Están interrogando a los discípulos en este momento por sanar a un paralítico en la puerta del templo. Y los discípulos están hablando y dicen, porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar ¿de qué? De lo que hemos visto y oído. Y finalmente el apóstol Pablo también fue testigo. Hechos capítulo 22 verso 15, por favor, Pablo está contando su testimonio. Hechos capítulo 22 verso 15 dice, pues tú, hablando de Pablo, serás su testigo ante todo el mundo. Vea esta última frase, de esto que has, ¿qué cosa? Visto y oído. ¿Qué es un testigo entonces? Alguien que habla de lo que ha visto y de lo que ha oído. Pero hay algo que es muy interesante en esta historia de Pablo específicamente. Usted sabe que Pablo fue el mayor de los apóstoles. Pablo fue el máximo apóstol y Pablo fue, dice la Biblia, él cuenta en 2 Corintios que él fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras inefables. Dice que la revelación que él recibió en el tercer cielo es tan profunda que se le dijo, eso no lo puedes decir. Eso no lo puedes contar porque nadie te va a entender. Nadie está listo para recibir esa revelación. Entonces no la puedes decir a nadie todavía. Incluso, y esas son las cosas que él no nos pudo decir. Pero aún las cosas que sí nos dijo, hay muchas que todavía no las entendemos. Un montón de cosas que Pablo escribió en Romanos, en Gálatas, en Efesios, cosas muy preciosas, muy profundas, que de todas maneras no estamos seguros, todavía no entendemos todo lo que Pablo es. Una persona extremadamente preparada, es una persona extremadamente culta en las escrituras, con una revelación tremenda. Pero yo quiero que vea esto, cuando Pablo estaba delante de un incrédulo, que es el rey Agripa, lo que Pablo hizo fue contar su testimonio. Pablo no convenció a Agripa con la teología. Pablo convenció a Agripa con su testimonio.
Pablo no le dijo, espérate, rey Agripa, te voy a explicar cómo funciona la justificación y la santificación. De hecho, te recomiendo que leas un buen libro, es mi epístola a los romanos, mira, te va a servir. Pablo no le dijo eso. Pablo le dijo, yo perseguí a la iglesia, yo me encontré con Jesús y ahora yo le sirvo a Jesús. ¿Y sabe cuál fue la reacción de Agripa? Agripa le dijo, por poco me persuades de ser cristiano. ¿Qué fue lo que le persuadió? No la teología, no una revelación profunda. Espérame, Agripa, apuntate esta porque te va. No le dijo eso. Le dijo, te voy a contar mi historia. Entonces nosotros hemos sido llamados a contar nuestra historia. ¿Sabe qué es lo hermoso de cuando usted cuenta su historia, mi amado hermano? Que nadie puede pelear con usted respecto a su historia. Sobre la teología sí nos podemos pelear, nos podemos dar duro que si los profetas, que los pastores, que los evangélicos, que solo pistos son, que sí, que no sé qué, nos podemos pelear con lo que usted quiera. Pero con una historia nadie se puede pelear. Con una historia nadie se puede pelear porque fue lo que a usted le pasó. Entonces nadie vale, pues no, que eso, no, déjeme mi historia, ¿acaso usted estuvo ahí? No, va, fuera, pues entonces es mi historia. Déjeme contar mi historia en paz. Nadie puede pelear con su historia. Entonces, la mejor forma de hacer esto es contando su historia. Un testigo solo tiene que hablar de lo que vio. Es todo lo que tiene que hacer. Imagínese usted que usted está parado en la esquina de una calle y de repente pasa un carro, está en un semáforo y el carro se pasa el rojo y viene otro carro y ¡pum! Se estrella. Llega la policía y le preguntan a usted, ¿usted estaba aquí parado? Y usted dice, sí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que usted vio? Ahora pregunto, para decir lo que usted vio, ¿usted tiene que ser mecánico automotriz? No, tiene que haberse graduado de la escuela de la fábrica de BMW en Alemania para poder decir, el carro pasó y ¡pum! Se dieron. Hasta con efecto de sonido le puede decir, lo único que usted tiene que hablar es de lo que usted vio. Usted no tiene que poder entender cómo funciona, es que lo que pasa es que violó la tercera ley de Newton y entonces por la aerodinámica del otro, usted no tiene que explicar nada, usted solo tiene que decir que pongón se estrellaron. Es todo lo que tiene que decir. Entonces, ¿cuál es el punto? Usted no tiene que ser teólogo para contar su testimonio. Usted no tiene que conocer las profundidades del cuarto rapto, de la octava venida, de que dónde sacó esposa Caín, que qué le pasó a los dinosaurios, que usted no tiene que saber nada de esto. Lo único que usted tiene que poder decir es, esto fue lo que me pasó a mí. Esta es mi historia. Entonces, como estamos hablando de historias, les voy a contar una historia. Escuché el testimonio de un pastor que lleva muchos años ahora de ser pastor, pero él sí fue drogadicto, él sí estuvo muy adicto a las drogas y llegó a un punto en donde él sentía que él había tocado fondo realmente en su vida, él estaba desesperado, las drogas no lo lograban llenar ni satisfacer y él había ido un par de veces a la iglesia y había escuchado acerca del mensaje de Cristo y él como que quería aceptar a Cristo, pero no sabía cómo hacerlo, no se sentía digno y estaba sumido en el pozo de la desesperación. Entonces él decidió que se iba a quitar la vida. Él dijo, hoy en la tarde yo me voy a suicidar. Y regresó a su casa y dijo, ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a encender mi horno y voy a meter la cabeza en el horno y así me voy a suicidar. Entonces encendió el horno y metió la cabeza en el horno. No se lo recomiendo. Y entonces metió la cabeza en el horno y en lo que estaba esperando ahí que el gas hiciera efecto, el Señor le habló. Y tuvo un encuentro transformador y radical con Jesús, metido la cabeza en el horno. Y estaba llorando y estaba tocado por la presencia del Señor. Y entonces él dijo, Jesús, yo creo en ti, yo te entrego mi vida, por favor, sácame de esta esclavitud. Y entonces él estaba tocado y estaba siendo transformado. Y entonces él dijo, Jesús, yo te entrego mi vida, pero ahora no sé qué hacer. Ahora soy cristiano, pero ahora no sé qué hacer. Y una voz, no una voz externa, pero una voz interna le dijo, lee tu Biblia. Ok, perfecto, entonces fue a conseguir una Biblia. ¿Y qué leo? Nunca he leído la Biblia, ¿por dónde comienzo? La misma voz le dijo, comienza por el Evangelio de Juan. Ok, nunca he escuchado el Evangelio de Juan, tuvo que buscar en el índice, pero encontró el Evangelio de Juan y empezó a leer. Leyó Juan, leyó Hechos, leyó casi toda la mayoría del Nuevo Testamento y él estaba tan agradecido, Señor, gracias, yo creo en ti, yo sé que tú eres real, yo sé que tú estás vivo. Y entonces este cuate tuvo una experiencia profunda y transformadora con Jesús, con la cabeza metida en un horno. Al rato llegó su amigo a su casa, que también era drogadicto. De hecho, se habían puesto de acuerdo para consumir drogas esa tarde en la casa. Entonces aquel llegó y aquel pues iba con otras intenciones, ¿verdad? Entonces aquel ya llevaba ahí todo lo mero bueno y entonces dijo, ¿qué onda vos? ¿Cómo estás? ¿Le vamos a entrar? No. Y aquel dijo, fíjate que yo ya no consumo drogas, yo conocí a Jesús. Y entonces el otro le dijo, pues yo también quiero conocer, a vos también, que sí. Va, vení, mete tu cabeza en el horno, le dijo. Pero ¿y por qué? Porque Jesús está allá adentro, ahí fue donde él me habló. Si metes la cabeza no, lo vas a escuchar. De verdad, bien, ahí vas a ver. Y entonces, ¿qué?
metió la cabeza en el horno y el Señor le habló. Tuvo una experiencia transformadora y radical con Jesús con la cabeza metida en el horno. Sacó la cabeza y se abrazaron y empezaron a orar y a darle gracias. El cuate ahí no sabía nada. Aquel pensaba que para aceptar a Jesús había que meter la cabeza en un horno. Pero ya estaba siendo utilizado por Dios para guiar a otras personas hacia su salvación, contando su historia. No sabía nada. Según él, la forma de aceptar a Jesús, todos tenían que ir a meter la cabeza en un horno. Se imaginaba las iglesias llenas de hornos ahí para las personas, pasando al frente después de los cultos. Un gran avivamiento lleno de hornos. Pero contando su historia, alcanzó a alguien más. Es todo lo que hay que hacer. Luego dice el pastor que se dio cuenta que el horno era eléctrico. Entonces, para lo que no funciona así, ¿verdad? No funciona así, lamentablemente. Entonces, cuente su historia. Y este es el último punto, el tercer punto. ¿Cuál es mi mensaje? Mi mensaje es mi historia. El tercer punto es: apéguese a su historia. Apéguese a su historia. Muchas veces lo que usted va a encontrar cuando usted intenta contarle su historia a alguien más que no conoce a Jesús, obviamente, es de que van a intentar volverlo una discusión sobre la religión. Van a intentar empezar a criticar a los evangélicos, van a criticar a las iglesias, van a criticar a los pastores, van a criticar a estos y a los otros, le van a salir con un montón de preguntas. Pero mire, la Biblia se contradice porque yo vi en el Discovery Channel que los dinosaurios, que no sé qué, y mire, ¿y Caín de dónde sacó esposa? ¿Y será que la tierra es plana? ¿O será que hay vida extraterrestre? Y entonces el problema es de que si nosotros dejamos, nos terminamos peleando y defendiendo a mi pastor santo, pastorcito, en lugar de guiarlos hacia Jesús. Y déjenme decir algo, esto es muy importante, no se trata de discutir sobre religión. Usted no los está intentando convencer de que sean parte de una religión, usted está intentando que ellos tengan una relación con Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no caigan en la trampa de pelear sobre religión, porque ¿qué es religión? Una religión es una serie de creencias sistemáticas acerca de Dios. Una religión es una serie de creencias sistemáticas acerca de Dios. Por eso es de que existen religiones falsas. Porque hay falsas creencias acerca de Dios. Entonces la Biblia dice, por ejemplo, en Santiago, que la verdadera religión es cuidar de las viudas y los huérfanos. Dice, esa es la verdadera religión, esa es la verdadera forma de creer en Dios, es la verdadera forma de hacerlo. Entonces, como eso, una creencia, como la religión es una serie de creencias sistemáticas, no hay que discutir al respecto. Es mejor apegarnos a nuestra historia. Entonces, para terminar este mensaje, yo quiero leerles un par de versículos, algunos versículos en uno de los capítulos más chistosos de toda la Biblia. Este es uno de los capítulos más graciosos de toda la Biblia, Juan capítulo 9. Acompáñenme por favor, Juan capítulo 9. Vamos a comenzar en el verso 1. Quiero mostrarles un par de cosas acerca de un hombre que fue transformado por Jesús y se apegó a su historia. Juan capítulo 9, verso 1 dice: al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Vea qué triste la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. En lugar de preguntarle: pobrecito, está ciego, ¿cómo lo podemos ayudar? Jesús, Señor, por favor, haz algo por él, mira que nació ciego. En lugar de preguntando eso, como son religiosos, ellos están intentando averiguar cómo esta circunstancia cabe con su serie de creencias. Están intentando reconciliar esta circunstancia con su serie de creencias. Y entonces lo primero que preguntan es: ¿por qué es este tan pecador e inmundo? ¿Por qué merece él estar de esta manera? Y entonces Jesús les recuerda, ese no es el punto. Jesús les dice, esto va a ser para la gloria de Dios. Entonces en el verso 6, vea lo que dice Juan 9:6, dice: dicho esto, vea esta escena, imagínense esta escena. Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Ya se imagina, si alguna vez usted se ha puesto a imaginar esa escena. ¿Cuántas veces usted se ha imaginado a Jesús escupiendo? Nos imaginamos a Jesús siendo santo, ¿verdad? Siendo solemne, así canchito como lo pintan en las fotos, blanquito. Pero ¿cuántos han imaginado a Jesús siendo... Eso es lo que hizo. Y luego dice que escupe y con la saliva empieza a jugar tierra, se empieza a frotar así en la mano la saliva con la tierra y luego se lo empieza a frotar en la cara al ciego. Usted se imagina al ciego. El cuate está ahí viviendo su vida, de repente empieza a escuchar unas voces que le dicen: ¿quién pecó? Esto en otro. Y dice: no, esto es para la gloria de Dios. Y de repente, y luego una voz que le dice: ve y lávate.
papadito, si no me hubieras tirado escupitazos en la cara, no me hubiera tenido que ir a lavar. Por tu culpa estoy en esta situación. Entonces dice, ve y lávate en el estanque Siloé, que significa enviado. Y aquí está la historia del ciego. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Ahí está la historia. Fue, se lavó y al volver ya leía. Es una historia, ya veía. Es una historia tan sencilla. Esa es la historia del hombre, ese es el testimonio. Pero esta historia es fuente de gran discusión entre un montón de gente. Porque luego en el verso 8... los vecinos lo ven caminando por ahí y vea, ahora tenemos a los vecinos. Dice entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego. Ahora vea cuántas opiniones diferentes hay al respecto de este hombre en cuestión de un par de versículos. Decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, sí, es él. Otros decían, se le parece. Pero él decía, yo soy. Todos dijeron algo diferente. Todos tienen su opinión al respecto de lo que pasó, pero no están contentos solamente con interrogar a los vecinos. Ahora le van a empezar a preguntar a él. Verso 10. Y le dijeron, ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él le respondió, aquí está la historia. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. No sé si se dieron cuenta, pero aquí nuestro querido amigo omite el detalle sobre los escupitazos. Solo dice hizo lodo. No le dice cómo hizo el lodo. No nos interesa. Entonces, ¿y cómo hizo el lodo? No se preocupe, es un detalle. No. Aquí lo importante es que yo puedo ver. No me estén haciendo preguntas de más. Ellos le dijeron, ¿y dónde está él? Él dijo, no lo sé. Entonces ahora se lo van a llevar ante las autoridades religiosas. Se lo van a llevar ante los teólogos, ante los pastores, ante los que se supone que saben mucho, ante los fariseos. Dice, el que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión o división entre ellos. Por algo tan pequeño, ahora hay un montón de gente que se está peleando. Los vecinos están peleando, los amigos están peleando, los fariseos están peleando, todo el mundo está peleando por algo tan sencillo. Qué triste que haya división por ese tipo de cosas, pero me recuerda lamentablemente a las divisiones que hay en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está muy dividido hoy día. ¿Y sabe cómo se llaman las divisiones en el cuerpo de Cristo? Denominaciones. Y es increíble, no estoy hablando en contra de las denominaciones, pero es increíble muchas veces cómo nos dividimos tan fácilmente por las cosas más ridículas y tontas del mundo. Hay denominaciones que han salido de otras denominaciones porque no se pueden poner de acuerdo en un punto menor respecto a la fecha de algún acontecimiento en el libro de Apocalipsis. Algo tan tonto. Entonces hay división y disensión ahora entre este grupo. Entonces no están contentos. Verso 17, lo van a seguir interrogando. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió, creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había. Entonces ahora ya involucramos a los vecinos, a los amigos, a los fariseos. Ahora fueron a traer a los papás. Y les preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Vea, sus padres le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero ahora vean cómo estos papás son tremendos. Pero pregúntenle a él, dice, ya es mayor de edad, ya puede hablar por sí mismo. En otras palabras, zafo bulto. A saber, yo no sé, ¿es mi hijo? Sí. ¿Estaba ciego? Sí. ¿Cómo es de saber? ¿Y quién fue saber? A mí no me metan, ya está grandecito, ya tiene DPI, pregúntele a él. Que aquel mire cómo sale, que aquel mismo conteste. Entonces, ahora ya involucramos a los papás, ya involucramos a los vecinos, ya involucramos a los fariseos. ¿Por qué no le quieren preguntar al ciego? ¿Sabe por qué no le quieren preguntar al ciego? Porque no les gusta su respuesta. Este ciego sigue apegándose a su respuesta. La respuesta del ciego es que él había conocido a Jesús y ahora él era diferente. Entonces siguen interrogando. Verso 24, entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió, vea esto, pero él respondió, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego
y ahora veo. Qué profundidad. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. No, yo no sé cuándo va a ser el rapto, pero sí sé que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y ahora yo tengo vida juntamente con Cristo. No, yo no le puedo explicar la Trinidad, pero lo que sí puedo explicar es que yo era un enfermo, un pecador empedernido y ahora yo conozco a Jesús. No, yo no le puedo explicar todos los misterios de la teología, no le puedo explicar todos los versículos de la Biblia, pero lo que sí sé es de que mi familia estaba al borde del colapso y el divorcio y la división y ahora todos juntos, unidos, le estamos sirviendo al Señor. Yo no sé todo lo que tiene que ver con teología, pero lo que sí sé es de que yo no tenía ni 2 centavos, pero ahora mi Jesús ha suplido cada una de mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo estaba ciego, pero ahora puedo ver. Yo estaba enfermo, pero ahora estoy sano. Yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Yo estaba perdido, pero ahora yo he sido encontrado. Eso es todo lo que sé y en esto yo me voy a quedar parado. Ustedes pueden preguntarme todo lo que ustedes quieran. Ustedes pueden hacer bolas, pueden pelear, pueden causar división, todo lo que ustedes quieran. Pero yo me voy a parar firme en que yo era ciego y ahora yo puedo ver. Verso 26, volvieron a decirle, todavía no están convencidos, pero ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, él ya está cansado, ya está exasperado. Le dice, ya se los he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? Y miren esta pedrada que les va a dejar ir. ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Tenga para que entretenga, le dijo a los fariseos. Y en este punto la reacción es que lo maltratan y lo expulsan de la sinagoga. Pero Jesús, verso 35, escucha de que lo han expulsado, así que cuando lo halló, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Estaba ciego, pero ya vio al Hijo de Dios. Y la reacción de este ciego es la única reacción apropiada cuando hemos tenido un encuentro con Jesús. Dice que se postra y lo adora. Este hombre no tuvo un encuentro con una religión, no tuvo un encuentro con un sistema, no tuvo un encuentro con una iglesia, no tuvo un encuentro con ritos y rituales, tuvo un encuentro con el Hijo de Dios. Y de eso él podía dar testimonio. Yo creo que todos los que estamos acá hemos tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Todos los que estamos acá podemos ver hacia atrás y podemos ver, wow, ¿de dónde me sacó el Señor? Por lo tanto, todos nosotros tenemos un mensaje. Todos tenemos un testimonio que necesitamos contar.